La hipocresía del woke, revelada, un falso despertar. Roberto entró a las cabinas de radio y redacciones a los 17 años. Tenía esa voz engolada y la rapidez mental que los medios devoran. Sin embargo, junto con su carrera, creció un narcisismo del tamaño de una antena de transmisión. Se autodenominaba el defensor de los invisibles, pero su empatía terminaba donde empezaba su comodidad personal. Era el tipo de hombre que en el aire exigía rampas para discapacitados y justicia social, pero en la vida real era capaz de ignorar deliberadamente a una persona en muletas para no perder su asiento preferido en un evento o en el transporte. Si alguien osaba contradecirlo en una junta, Roberto explotaba. Su temperamento era una mecha corta alimentada por la convicción absoluta de que él poseía la verdad estética y moral. ¿Qué está haciendo, amigo? Primero, no soy su amigo. Segundo, ¿quién es usted? Y tercero, ¿qué le importa? La epifanía por conveniencia. Al cumplir los 40, el viento empezó a cambiar. El mundo ya no toleraba los vicios del pasado y Roberto, más astuto que realmente arrepentido, tuvo una revelación calculada. Temiendo que sus historias de sexualidad no convencional y su trato cuestionable hacia las mujeres del pasado se convirtieran en una denuncia que terminara con su carrera, decidió aplicar una maniobra de distracción. Se volvió el hombre más woke de la frecuencia modular. Pidió disculpas al aire por comentarios del pasado, adelantándose al golpe para brindarse. Empezó a defender a Bad Bunny con un fervor casi religioso por pura conveniencia, argumentando que el reggaetón era la máxima expresión de la liberación sexual, sin darse cuenta de que caía en contradicciones flagrantes al intentar intelectualizar un género que antes despreciaba, solo para encajar en la nueva ola. Hoy, con 53 años, Roberto se sentía intocable en su papel de aliado moderno. Soy intelectual, muy inteligente, soy intelectual, muy inteligente, ¡ay, qué bonito soy! Hasta que llegó ella. Se encontraba en un foro cultural, pontificando sobre la ética del cuidado y la inclusión. Al terminar, una mujer se acercó. Roberto sonrió, ensayando su pose de intelectual humilde, esperando el elogio de una fan. Pero ella no buscaba un autógrafo, sino ponerle un espejo frente al rostro. Te sigo desde que empezaste, Roberto, fui tu fan. Pero hoy te he observado. Has pasado 2 horas hablando de minorías. Pero, entraste, empujando y le quitaste el asiento a una mujer que apenas podía sostenerse con sus muletas. No la viste, o no quisiste verla porque tú tenías que estar en primera fila. Roberto intentó usar su verborrea. Es que mi posición en el debate requería una visibilidad que... No es tu posición, es tu arrogancia. Te arrepentiste de cómo tratabas a las mujeres a los 40 no por conciencia, sino por miedo a que te señalaran. Usas a Bad Bunny y el discurso de la liberación sexual para ocultar que sigues siendo un pedante que no tolera que una mujer le lleve la contraria. Tu progresismo es solo una capa de barniz sobre el mismo hombre egoísta de siempre. Eso tuvo que doler. Por primera vez en su vida, el hombre que siempre tenía la última palabra se quedó mudo. La mujer se dio la vuelta y se marchó, dejándolo solo ante un silencio que el micrófono no podía llenar. Karina no era ninguna improvisada. Ella entendía perfectamente la psicología del seguidor incondicional. Ella estudió psicoanálisis, además de periodismo. Sabía que Roberto, al igual que otros líderes de masas o figuras políticas como Andrés Manuel López Obrador, había construido un teflón social. Cualquier ataque externo solo servía para que su ejército de fans cerrara filas en torno a él. Espérate, eso sí calienta, Si ella publicaba un vídeo denunciándolo, los seguidores de Roberto dirían que era una operación de desprestigio o que ella era una resentida. Por eso, Karina decidió que la caída de Roberto no sería una explosión, sino una erosión sistemática. Karina conocía el talón de Aquiles de Roberto, su desesperada necesidad de validación intelectual. No quería simplemente que lo funaran, quería que sus propios argumentos se convirtieran en su celda. En lugar de un post furioso en X, Twitter, Karina, quien tenía acceso a círculos de producción, comenzó a financiar y coordinar un proyecto titulado Las voces que Roberto no oyó. No era un ataque directo, era un archivo histórico. Reunió testimonios de las mujeres de las que él se arrepintió de tratar mal, pero no para que hablaran de sexo, sino para que hablaran de la manipulación psicológica que él usó para silenciarlas. Karina sabía que Roberto amaba sentirse el centro de la vanguardia. Ella movió los hilos para que Roberto fuera invitado a una serie de conferencias internacionales de alto nivel, donde los moderadores no eran sus amigos de la radio, sino académicos y activistas reales de las minorías que él decía defender. En cada foro, Karina filtraba preguntas específicas. No eran insultos, eran encrucijadas lógicas. Si Roberto defendía la liberación sexual de Bad Bunny, los ponentes le preguntaban sobre la objetivación en sus propios guiones de los años 90. Si hablaba de empatía, proyectaban de fondo, como por error técnico, imágenes de su comportamiento detrás de cámaras captadas por empleados hartos. Él quería ser de yo. Era una especie de Raúl Velasco del rock mezclado con Paco Stanley. ¿Por qué? Por bully. El golpe maestro, el vacío de poder. Karina logró lo que ninguna red social pudo.
quitarle la audiencia que le importaba. Roberto no temía a los haters, temía la irrelevancia entre la élite intelectual que él tanto admiraba. Karina contactó a las marcas y colectivos que sostenían su estatus de hombre deconstruido. Les presentó pruebas de que el arrepentimiento de Roberto a los 40 no fue una epifanía, sino un cálculo legal basado en correos electrónicos y mensajes donde él admitía que tenía que cambiar el discurso para que no lo metieran a la cárcel. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. El resultado, la cárcel de cristal. La justicia de Karina fue poética. Roberto no perdió su trabajo de inmediato, pero perdió su autoridad moral. Sus fans radicales lo seguían apoyando, pero se volvieron una minoría ruidosa y marginal. Las instituciones serias dejaron de invitarlo. Su programa pasó de ser el centro del debate nacional a ser un nicho de personas resentidas. Roberto se dio cuenta de que Karina lo había despojado de lo que más amaba, la sensación de ser un iluminado. Ahora, cada vez que abría el micrófono para hablar de justicia social, el peso de sus propias contradicciones, documentadas y expuestas por Karina sin un solo insulto, lo hacía sonar hueco. Él seguía teniendo su silla preferida, pero ahora nadie se peleaba por sentarse a su lado. Karina lo condenó al peor castigo para un ego de ese tamaño, ser visto exactamente por lo que era, un hombre pequeño gritando en una habitación llena de espejos que ya no le devolvían una imagen heroica. Roberto, fiel a su naturaleza de mecha corta, no se quedó de brazos cruzados. Al ver cómo su prestigio intelectual se desmoronaba, su primera reacción fue el ataque. Intentó usar su plataforma para presentar a Karina como una obsesionada y una fanática despechada, aplicando la misma retórica que usan los políticos poderosos para desacreditar a sus críticos. ¡Compatriotas, prestadme atención! Incluso llegó a confrontarla físicamente en la salida de un evento privado. No se atreverá. Tal vez sí. ¿Quién te crees que eres? Yo construí este camino para gente como tú. Sin hombres como yo, tus causas no tendrían voz. Solo eres una malagradecida. Lo hizo. Pero Karina tenía preparado el giro inesperado. No lo grabó con un celular para Twitter, ni llamó a la policía. Hizo algo mucho más perturbador para un hombre que vive de su imagen pública. Karina había pasado meses adquiriendo, a través de terceros, las deudas y los derechos de producción del catálogo histórico de la carrera de Roberto. Ella no quería su dinero, quería su legado. El giro fue este. Karina no lo borró de los medios. Al contrario, lo obligó a permanecer en ellos pero bajo sus reglas. Mediante una serie de tecnicismos legales y contratos de exclusividad que Roberto había firmado años atrás en su etapa de soberbia, creyéndose intocable, Karina se convirtió en la editora final de su contenido. Roberto, desesperado por no perder el poco flujo de efectivo que le quedaba para mantener su estilo de vida de intelectual exitoso, aceptó una cláusula que pensó que era inofensiva. Roberto no fue cancelado. Fue reprogramado. Karina lo obligó por contrato a presentar un programa diario, pero con un formato que era una tortura psicológica para él, el archivo de la incongruencia. En este espacio, Roberto tenía que leer, al aire y con su propia voz, los guiones antiguos donde denigraba a las mujeres, intercalados con sus discursos woke actuales sobre Bad Bunny y la liberación sexual. No podía renunciar sin quedar en la quiebra absoluta, y no podía cambiar el guión porque Karina supervisaba cada palabra. El resultado no fue un final feliz. Roberto no cambió, no hubo una redención real. Se convirtió en un hombre amargado, consumido por el odio, que cada noche llegaba a su casa a beber solo, odiando a la audiencia que ahora lo sintonizaba no por su sabiduría, sino para verlo humillarse a sí mismo por dinero. La audiencia se volvió morbosa, el público que antes lo admiraba se transformó en una masa que disfrutaba de su degradación. La justicia de Karina alimentó un círculo de odio mediático donde nadie salió ileso. Karina se oscureció, en su búsqueda de justicia sistemática. Karina se dio cuenta de que se había convertido en lo que odiaba, una titiritera fría y calculadora que disfrutaba del control total sobre otra vida humana. La victoria le dejó un sabor a ceniza, había destruido al monstruo, pero para hacerlo, tuvo que aprender a ser más cruel que él. El cierre del círculo poético fue ver a Roberto ahogándose en su propio veneno retórico. Esas frases que él lanzaba como dardos de superioridad para invalidar el dolor o la rabia de los demás, el clásico Ahora dilo sin llorar. o el condescendiente, ¿Todo bien en casita? se convirtieron en el eco de su propia realidad. ¿No es maravilloso? Puede convertir cualquier cosa en una lección objetiva. Cada vez que intentaba quejarse del contrato, de Karina o de su pérdida de estatus, la respuesta del público, y de su propia conciencia, era unánime. Dilo sin llorar, Roberto. La medicina que él recetó durante décadas finalmente le tocó en dosis industriales. Debías tener más cuidado cuando hablas. De hecho, Karina, en una ocasión, y antes de ejecutar su plan de desenmascarar al progre, le respondió un tuit donde seguía utilizando sus frases infalibles de superioridad moral, como buen chairo que no tiene argumentos. Lo importante es continuar y aparentar ser vigente. Yo te pregunto, Roberto, ¿tú estás bien? ¿Te has sentido bien o solo quieres sentirte validado o respetado para sentirte bien? Eso tuvo que doler. A diferencia de Roberto, que usó la deconstrucción como un disfraz de temporada para evitar la cárcel y seguir cobrando,
Karina se experimentó una transformación real, pero solo después de atravesar el fango. 1. El reconocimiento del abismo. Karina se dio cuenta de que para vencer a un hombre como Roberto, tuvo que usar herramientas que ella misma despreciaba: el control, el asfixia legal y la frialdad absoluta. Durante un tiempo, se miró al espejo y no vio justicia, sino una versión femenina de lo que había combatido. Esa fue su verdadera epifanía. 2. El desprendimiento del poder. Una vez que el sistema que ella creó para Roberto quedó en piloto automático, con él atrapado en su propia comedia de contradicciones y su legado ya erosionado, Karina hizo lo que Roberto nunca pudo: soltar el micrófono y ceder el asiento. En lugar de quedarse a regodearse en su trono de vengadora, delegó la supervisión del contrato a una fundación de víctimas de acoso y discriminación en medios, para que las ganancias de la humillación pública de Roberto financiaran reparaciones reales. Se alejó del foco público. No necesitó que nadie le aplaudiera su jugada maestra. Entendió que la verdadera deconstrucción no se grita en un programa de radio, sino que se vive en el silencio de las decisiones éticas. 3. La justicia sobre la venganza. Karina no buscaba que Roberto muriera, ni física ni civilmente en el sentido estricto. Quería que viviera lo suficiente para ser un recordatorio andante. Roberto quedó como un monumento a la hipocresía, un hombre de 53 años que, por fuera, sigue vistiendo como un joven aliado de Bad Bunny, pero que por dentro sabe que cada una de sus palabras es una mentira que ya nadie compra. Roberto terminó siendo el ejemplo de lo que pasa cuando el ego es más grande que la convicción. Mientras él se quedó encerrado en su casita, donde, por cierto, nada estaba bien. No soy un hombre feliz. Karina recuperó su humanidad al entender que la justicia consiste en poner las cosas en su lugar, y que una vez que el orden se restablece, lo más digno es retirarse. Roberto sigue ahí, sentado en su lugar preferido, pero ahora sabe que ese asiento no lo hace importante, solo lo hace visible para que todos vean, en tiempo real, cómo se desmorona un hombre que nunca supo pedir perdón de verdad. Relato escrito por Eder Mercado.